o sea, de lo que estuvimos viendo con Javier y con Jorge. ¿Están escuchando? A ver. Sí, perfecto, ¿eh? Ah, bien, porque nadie contesta nada. Bueno, hasta ahora trabaja, por lo menos en la práctica, se trabajó con una sola tabla. Bueno, directamente se abría la tabla y se aplicaban comandos sobre esa tabla. Ahora vamos a ver, cuando tenemos más de una tabla, cómo vamos a tener que trabajar. Fíjense en este enunciado, dice, sea la base de datos con datos de las temperaturas de varias ciudades. En las tablas ciudades se guarda información sobre cada una de las ciudades. En la tabla Temper se guarda información sobre las temperaturas máximas y mínimas registradas en cada ciudad de cada día. Entonces acá lo primero que nos dicen es que estamos trabajando con una base de datos, con un contenedor de base de datos. Hasta ahora hemos trabajado con tablas libres. A partir de ahora vamos a comenzar a trabajar con un contenedor de base de datos. Y este contenedor va a tener la tabla ciudades y la tabla temper. Los campos de la tabla ciudades son código ciudad, CP indica que es clave primaria, numérico de 5, el nombre, carácter de 30 caracteres, la provincia, carácter de 30. Temper, que tiene como campos code ciudad, fecha, tmax, tmin. Tanto code ciudad como fecha, los dos dicen CP. Eso quiere decir que los dos campos juntos, code ciudad y fecha, forman una clave primaria compuesta por dos campos. Y además, en code ciudad aparece CE. CE, ¿qué quiere decir? Clave externa significa que code ciudad está haciendo referencia, que sea clave externa, quiere decir que está haciendo referencia a una clave primaria. En este caso, los nombres de campo coinciden, pero no es un requisito que coincidan los campos. Sí tienen que coincidir los tipos de datos. Entonces nos está indicando que código de ciudad es clave primaria en otra tabla, por eso es clave externa. Y nos aclara que puede suceder que los valores de los campos Tmax y del campo Tmin, quiero decir, de la tabla Temper, hayan sido ingresados en forma incorrecta en la tabla Temper. Entonces, ¿qué significa en forma incorrecta? Que donde había que ingresar un valor máximo se ingresó el mínimo y donde había que ingresar un valor mínimo se ingresó el máximo. Los valores están ingresados en orden inverso, están al revés. Entonces acá nos solicitan hacer un procedimiento para intercambiar los valores de las temperaturas. Si Tmax es menor a Tmin, debiéndose almacenar en una tabla temporal cursor la cantidad de registros intercambiados para cada ciudad en la que se han hecho intercambios. Esta tabla temporal llamada intercambios deberá tener la siguiente estructura. Intercambios va a tener un código, el campo code ciudad, numérico de 5, y número de cambios numérico de 5, esos dos campos. Entonces, la tabla temporal es una tabla que va a estar mientras esté ejecutando el programa y en memoria, y una vez que nosotros le cerramos el programa va a desaparecer esta tabla. Esta tabla se va a crear solamente para los cálculos intermedios y para mostrar resultados. ¿Alguna pregunta hasta acá de las tablas que vamos a trabajar? 2 tablas y un cursor. Bien.
¿Se entendió? Nadie dice que no. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, para hacer este ejercicio, nosotros vamos a, primero hay que crear la base de datos y nosotros vamos a hacer este procedimiento que nos piden. Entonces, para poder hacer el procedimiento, tenemos que considerar abrir las tablas en distintas áreas y además primero abrir la base de datos y después abrir cada una de estas tablas en distintas áreas de memoria. Una vez que están abiertos, entonces yo las puedo recorrer estas tablas. Vamos a entender entonces qué es lo que hay que hacer o cómo encontramos la solución a este problema, ¿no? Cómo resolvemos este procedimiento. El resultado al que tenemos que llegar, ¿sí? Es esta tabla temporal, este cursor, nos tiene que mostrar el código de ciudad y por esa ciudad que va a estar una única vez, la cantidad de cambios que hubo. O sea, este código de ciudad, que lo vamos a sacar, que tenemos el código de ciudad y también la tabla temper, queremos saber cuántos intercambios hubo, o sea, cuántas veces donde estaba la temperatura máxima encontramos la mínima, y donde estaba la mínima encontramos el valor máximo. Y lo que vamos a tener que hacer es cambiarlo, hacer ese intercambio, ese algoritmo de intercambio, mediante una variable auxiliar. Y bueno, entonces por cada ciudad queremos saber la cantidad de veces que tenemos que cambiar los valores. Esto es para todas las fechas, que no importa la fecha, tenemos que analizar cuántos intercambios hubo. Y el código de ciudad va a tener que estar una única vez. ¿Se va entendiendo entonces lo que hay que hacer? El resultado al que hay que llegar. Sí. Bueno, entonces si están mal los valores, hay que intercambiarlos y contarlos. Y así por cada ciudad. Tengo que encontrar un valor. Entonces, como el resultado no es que por código de ciudad que estaba mal, agrego el código y el número de intercambio. Vamos a guardar un valor total de la cantidad de veces en total que hubo intercambios por cada código de ciudad. Como tenemos que encontrar un valor total por cada ciudad, entonces, como en el resultado tiene que aparecer una vez el código de ciudad, en qué tabla encontramos una única vez el código de ciudad? De acuerdo al enunciado. En ciudades, porque es clave primaria. Además, si pensamos que vamos a guardar en intercambios todos los códigos de ciudades, y si no hubo intercambio 0, va a ser difícil de visualizar los intercambios. Entonces vamos a decidir que de todas las ciudades vamos a guardar el código de ciudad y el número de cambios siempre que sea un valor distinto de 0. Entonces, bueno, ya sabemos que están todos los códigos de ciudad en ciudades y están una única vez. Y entonces, una estrategia, como el resultado tiene que estar una única vez, es comenzar a recorrer la tabla ciudades. Tomo el primer registro con el código de ciudad, después me voy al área de temper, buscaré ese código de ciudad y iré analizando registro por registro si la temperatura máxima es menor que la mínima. Entonces, la voy a tener que intercambiar y la voy a contar. Y recorro temper para ese código de ciudad. Una vez que la intercambio y la cuento, y finalicé de recorrer temper para ese código de ciudad, me iré a la tabla, al cursor intercambios, agregaré un registro en blanco y al código de ciudad lo cambio por el código
de ciudad que recién estuve analizando y el número de cambios lo agrego el valor del contador. Después iré otra vez a analizar otra ciudad, el código de ciudad que sigue. El contador tendrá que ponerse en 0. Recorreré temper para ese código de ciudad y verificaré si la temperatura máxima es menor que la temperatura mínima. Los intercambios los cuento. Y así para ese código de ciudad. Una vez que terminé de contarlos, voy a la tabla al cursor. Una vez que recorrí todo temper, llegué al final de la tabla, recorrí todos los registros, me voy a intercambios y agrego otro registro en blanco, agrego el nuevo código de ciudad y la cantidad de cambios que se hizo. Si voy a la siguiente, si el siguiente código de ciudad lo busco en temper y no hay ninguna fecha, entonces si ese contador no se incrementó en ningún valor, o sea, si el contador está en 0, no voy a ir a la tabla de intercambios. Directamente paso, o sea, no voy a intercambios a agregar un registro en blanco. Voy a analizar el siguiente código de ciudad. Entonces, de esa manera, si empiezo a recorrer ciudades por la tabla ciudades, me aseguro de que va a estar una única vez el código de ciudad en el cursor intercambios. ¿Se entendió la estrategia del procedimiento? Sí, profe. Sí. Entonces, primero nos vamos a centrar en el procedimiento y después vamos a ver cómo vamos a visualizar intercambios y yo supongo que tengo todas las tablas abiertas. Entonces me voy a ir a un bloc de notas y voy a empezar a escribir el procedimiento. Entonces, ¿cómo empiezan los procedimientos? ¿Con qué? ¿Cómo? Procedure, o sea, como procedimiento. Muy bien. Muy bien, procedure. Le vamos a llamar intercambios. Procedimiento intercambio. ¿Por qué? Porque intercambios con S se llama la tabla, pero le podemos decir generar intercambios, para que no haya tantos. Este es el procedimiento. Este procedimiento tiene parámetros de entrada. Los datos, ¿de dónde los voy a tomar? ¿De dónde se toman? Directamente de las tablas. De las tablas. Entonces, como ustedes habían visto la clase pasada, que le pasaban los grados para obtener la temperatura, en este caso no hay que pasar ningún parámetro. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser una tabla temporal. Entonces, la tabla temporal se va a crear en memoria y no necesito pasarle ninguna variable como parámetro de entrada, ni este procedimiento va a devolver ningún resultado a través de los parámetros, pero sí va a crear una tabla temporal y toma datos de las tablas. Entonces, dice que hay que crear una tabla temporal, un cursor. ¿Cómo se crea un cursor? Ustedes empezaron a ver cómo crear una tabla no con el asistente, sino con comandos. ¿Se acuerdan? ¿Qué comando hay para crear una tabla, un cursor? En este caso un cursor.
Tenemos que... cursor. Exactamente, create cursor y le llamamos intercambios. Ya nos dice el enunciado que tiene un campo que se llama ciudad, que es numérico con 5 decimales, 0 en la parte fraccionaria, y otro campo que se llama número cambios, también numérico, 5 en valor en total, 0 en la parte fraccionaria. Ese es el cursor. El cursor donde vamos a almacenar el resultado de la cantidad de intercambios que hay por cada código de ciudad. O sea, no es una variable simple, sino que es un cursor, una tabla temporal. ¿Cómo era la estrategia para la resolución? ¿Por dónde empezábamos? Como el resultado es completar este código de ciudad y el total de intercambios, no es que por cada ciudad, ¿por qué no empecé por Temper? Porque los códigos de ciudad van a estar repetidos y no van a estar secuencialmente. Porque un código de ciudad, por ejemplo, la ciudad 1 en enero tal vez estuvo mal ingresado. Después vinieron todas otras ciudades y después otra vez la ciudad 1 en marzo también estuvo mal ingresado. Y hay otros valores, no está indizada esta tabla. Y nos conviene, o sea, es más fácil trabajar de esa manera que indizando y haciendo un corte de control como trabajan en informática. Aprovechamos los comandos de recorrer las tablas que son más rápidos que trabajarlo manualmente como trabajamos con la lógica informática de primer año. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya creamos el cursor donde vamos a almacenar el resultado. Y ahora ¿Abrir las tablas, profe? ¿cómo? Dijimos que las tablas las vamos a abrir en el evento load del formulario. Muy bien, lo vamos a abrir dentro de un contenedor de base de datos. Y entonces, ahora ya supongo que las tablas están abiertas y yo invoco a un procedimiento. Ya están abiertas las tablas. Si están abiertas, supongo que están abiertas y puedo hacer referencia a las mismas con su alias. Ya están abiertas. Entonces habría que seleccionar ciudades. Claro, entonces lo que vamos a hacer es ir al área de la tabla ciudades. Vamos a escribir en mayúscula para que se vea mejor. Me voy al área de la tabla ciudades. Entonces, resguardo en una variable el código de la ciudad. Al hacer lo vamos a recorrer, entonces vamos a hacer un scan. De esa manera, el puntero de registro se posiciona con el scan en el primer registro. Cada vez que se ejecuta scan, empieza desde el primer registro. ¿Y el puntero está apuntando al primer registro? ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a analizar el primer código de ciudad y con ese código nos vamos a ir al área de la tabla Temper. Yo les voy a proponer una solución. No quiere decir que sea la única forma de resolverlo. De mi parte, prefiero trabajar así, pero hay otras maneras de resolverlo que también va a estar bien. Entonces, vamos a resguardar en una variable, como veníamos trabajando en informática, resguardamos la variable en la variable code, el código de ciudad.
O sea, el puntero apunta al primer registro. Lo que contiene el campo code ciudad de la tabla ciudades lo asigno en la variable code. Estoy en el primer registro de ciudades. Y dijimos que por cada código de ciudad voy a necesitar contar cuántos intercambios hay. Entonces, ¿qué voy a necesitar si tengo que contar? Un contador. Yo le llamo C, pero pueden usar cont, como venían trabajando en informática. Recuerdo entonces en la variable code el código de ciudad del primer registro. Ahora con ese primer registro, con ese valor, voy al área de la tabla temper para ver si ese código de ciudad se encuentra en la tabla temper y la voy a recorrer de principio a fin. ¿Escucho? ¿Hay alguien dijo algo? No escuché. ¿O hay un micrófono abierto? Entonces tengo que recorrerla de principio a fin. ¿Cómo recorro una tabla con un scan? ¿Alguien dijo algo? Disculpen. No, silencio ahí. Bueno. Lo tengo que recorrer. Bueno, lo voy a recorrer. Si yo escribo scan solo, así directamente, me podría preguntar si el código, al estar en el área de temper, el segundo scan tiene un puntero de registro diferente del puntero de registro de ciudades. La tabla temper, al estar en otra área, con ese scan, va a manejar el puntero de registro de la tabla temper, el segundo scan. Puedo preguntar, entonces, el scan comienza del principio. Puedo preguntar si code ciudad es igual a code. O sea, si el primero que está apuntando es igual al código, si yo lo empiezo a recorrer de esta manera, voy a recorrer toda la tabla temper completa. Pero lo puedo simplificar en lugar de preguntarme si uno por uno los registros. El comando scan también tiene la condición for. Entonces, si yo solamente le digo que recorra aquellos registros cuyo código de ciudad de la tabla temper sea igual a code, que recorra eso nada más, entonces achico la búsqueda, o sea, me quedo con menos registros, o me puedo quedar con ninguno si ninguno cumple la condición, si no hay ningún código de ciudad que sea igual a code. Entonces el recorrido va a ser mayor, o sea, va a ser más rápido, quise decir. Bueno, entonces, ¿qué me voy a preguntar? Me voy a preguntar, tampoco otra vez, solamente voy a contarlos aquellos que Tmax sea menor que Tmin. Si es igual, no hago nada. Y otra vez lo mismo. De esa manera voy a recorrer con un scan for, voy a recorrer todos los códigos de ciudad. Pero podemos achicar la búsqueda, quedarnos solo con los registros, que además de que el código de ciudad sea igual a code, al mismo tiempo me voy a recorrer aquellos registros que la temperatura máxima sea menor a la mínima. Entonces lo puedo agregar en la condición del recorrido del scan, lo puedo agregar. ¿Y cómo lo puedo agregar? Con un AND. Y al mismo tiempo, mayúscula, precede mayúscula, y al mismo tiempo que las temperaturas máximas sean menores a la mínima. Entonces va a filtrar esos registros. Solo esos registros va a recorrer.
Y si ninguno va a cumplir, bueno, si ninguno lo cumple, el contador quedará igual a 0. ¿Y por qué tengo que si cumplen estas condiciones? Bueno, lo cuento. C igual a C más 1. Pero ¿y no podría haber hecho un calculate count por code ciudad igual a code ante max menor a tmin? Y ya tengo la cantidad que cumplen. ¿No lo podría haber resuelto de esa manera? ¿Cómo dijiste, profe? Si en lugar de recorrer con un scan y contar de a 1, ¿puedo usar, en lugar de un scan for y contar, no puedo usar un calculate count CNT for que cuente cuántos registros cumplen, qué código de ciudad sea igual a tmin? ¿No podría haber hecho esto? Ay, disculpe, me quedo pegado. ¿No podría haber hecho esto? ¿No es lo mismo? Sí. Es lo mismo. Pero, ¿por qué estoy usando un scan? ¿Es lo único que tengo que hacer? No, tenés que intercambiar. Claro. Entonces, si solamente hay que contar con un calculate CNT, como lo mostré recién, es suficiente. Pero como también hay que intercambiar, como conocen ustedes el algoritmo de intercambio, solamente necesito una variable auxiliar. Bueno, entonces voy a usar una variable auxiliar. En auxiliar, el puntero de registro va a estar en el primer registro que cumpla con la condición. Que código de ciudad sea igual a código de ciudad y temperatura máxima sea menor a la mínima. Si cumple esa condición, tendré que intercambiar las temperaturas. Entonces, ¿cómo hago entonces para intercambiar el valor del campo de dos registros? No lo puedo asignar directamente lo que está en tmax asigno a tmin porque pierdo, necesito una variable auxiliar. Entonces lo que está en tmax lo voy a asignar a aux. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Qué tendría que hacer? Ahora a Tmax le asignás tmin y al final a tmin le asignás la variable auxiliar. Eso sería nada. aux se está creando ahora cuando las variables se crean cuando uno le asigna un valor y se crean, en este caso C se había creado de tipo numérico, entero porque le agregué un valor 0 y out se va a crear también con un valor numérico de 5.1. Pero no puedo en un campo, en el campo tmax, no le puedo asignar lo del campo tmin directamente. ¿Cómo se cambia el valor del campo tmax? ¿Cómo lo cambio? Replace. Con un replace. Entonces, tengo que usar el comando replace, el campo tmax, con el valor de lo que está apuntando en ese momento, lo que contiene tmin. ¿Sí? Cada registro, por cada registro tengo ciudad, fecha, tmax, tmin. O sea, ustedes véanlo en forma horizontal, ¿no? Acá está vertical los campos, pero cada registro lo podemos pensar que por cada ciudad en una fecha va a tener una temperatura máxima y una temperatura mínima. Bien, ya cambié el valor de tmax y ahora a tmin, ¿cómo lo cambio el valor de tmin? También con un replace, min, with, ¿con qué valor? Muy bien. Y cerramos el scan con en scan.
De esta manera, entonces, recorrí la tabla Temper, todos los registros que cumplen con la condición. Dijimos que después nos íbamos a ir a la tabla intercambios, al área de la tabla intercambios, agregamos un registro en blanco y reemplazamos el código de ciudad y el número de cambios, siempre y cuando el contador sea mayor que 0. Entonces, me voy a preguntar si el contador es mayor que 0. Mayor que 0, then, que es opcional, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos intercambios, el cursor intercambios, agregamos un registro en blanco y reemplazamos cada uno de los campos, que en este caso se llama ciudad, en los campos del cursor de intercambios. ¿Y con qué lo reemplazamos? ¿Con qué valor? Con code. Con el valor de la variable code. Y reemplazamos el número de cambios con el valor de la variable c en div. Como el puntero, o sea, me aseguro de ir al área donde estaba antes, que era la tabla ciudades, el área de la tabla ciudades. Yo prefiero agregarlo. Esto también es opcional, pero prefiero volver al área. Me aseguro de estar con el puntero de registro en esa área. Y tengo un scan y cada scan termina con end scan. Y fin del procedimiento. Esto es lo que pedía en el ejercicio 3. Profe, una pregunta. Sí. O sea, básicamente el funcionamiento sería, nosotros tenemos el primer scan, que se pone en el primer puntero, y después cuando arranca el segundo scan, es como que hace esto, el procedimiento con el primer puntero de Temper. Y después cuando termina ese scan, no se vuelve a repetir, sino que pasa directamente al if. El segundo scan, una vez que estamos en Temper, recorrimos completa la tabla. El puntero llegó al fin de la tabla. Bueno, me pregunto, si el contador es mayor que 0, me voy al área de intercambios, agrego un registro en blanco y reemplazo el código de ciudad y reemplazo el número de cambios con el valor de C en div. Solo si se cumple esa condición, si no, pasa directamente a select ciudades. NSCAN, el NSCAN lo que hace es salta el siguiente registro. ¿De quién? De ciudades. Se copia el código de ciudad, o sea, yo estoy en el registro 2 ahora, el código de ciudad, el valor que tiene el campo código de ciudad, se copia en la variable code. El contador se pone en 0, le asigno 0. Voy al área de la tabla Temper y el scan comienza desde el principio con otro código de ciudad y otro tmax, analizando si por cada tmax sea menor que tmin. Siempre en este siguiente scan va a empezar desde el principio. Cada vez que vengo a select Temper, empiezo otra vez al principio con esta condición. ¿Sí? Con la condición que dice al final. Buenísimo. Y en cambio, ciudades, una vez que recorrí una ciudad, ya no vuelve al registro 1 ni al 2, voy al siguiente, al tercero. Y así recorro toda la ciudad hasta que llega al último. Cuando el NSCAN detecta el EOF, el fin de archivo, bueno,
solo lo detecta al EOF. El scan llega al fin de la tabla, bueno, termina, sale, se ejecuta la siguiente línea, que es fin del procedimiento, y retorna al punto donde fue llamado. Como un procedimiento como trabajamos siempre. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora vamos a hacer la llamada al procedimiento. Profe, una pregunta, Sí. perdón. Luego del último if, es decir, luego del end if y antes del end scan, seleccionaste ciudades, pero no escuché bien para qué sería. Aparte, No, sería el final de todo, digamos. acá, Sí, exactamente. ciudades, tiene, con este scan, tiene un puntero. ¿Sí? Tiene su puntero de registro. Temper tiene su puntero de registro que lo está manejado por el scan de Temper. Entonces están en dos áreas diferentes. Cuando yo escribo select ciudades, me voy al área de ciudades y empiezo a recorrerla con scan. Cuando elijo select Temper, se va el puntero, me voy al área de Temper y empiezo y accedo al registro de la tabla Temper, ¿no? Tiene su puntero de registro. Entonces, para asegurarme de que el puntero de registro que se va a mover sea el de ciudades y no el del último que trabajé, que fue Temper, entonces por eso antes del N-Scan digo, me aseguro que el scan que se incremente, que pase el siguiente registro de la tabla Temper, de la tabla ciudades, quiero decir. Me aseguro siempre antes del N-Scan. Este N-Scan se corresponde con la tabla ciudades. Entonces, me posiciono en el área de ciudades. En estas versiones actuales de Fox ya lo hace automáticamente. En versiones más viejas había que hacerlo. A asegurarnos antes del N-Scan posicionarnos en la tabla ciudades. Depende de la versión. Yo como trabajé con versiones más viejas que la actual, entonces por eso estoy acostumbrada a ir al área, asegurarme de estar en el área de ciudades. Depende de la versión de Fox. ¿Alguna pregunta? Perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces así respondimos el procedimiento. Este procedimiento da como resultado una tabla temporal, donde podemos mostrar esta tabla temporal con valores. ¿Dónde tendríamos que mostrar o cómo pensamos que vamos a mostrar los datos? ¿En un cuadro de texto? No. ¿Por qué? Porque muestra un único valor. En una grilla. En una grilla. No nos queda otra que en una grilla. Entonces, el resultado en una grilla. Bien. Entonces vamos a pensar en un formulario que va a contener una grilla. ¿Y cómo hacemos para que se ejecute un procedimiento? ¿Dónde podemos escribir el código do generar intercambios? ¿Qué les parece? O sea, tengo la grilla, tengo el formulario y ¿qué más? Necesito un control para invocar el procedimiento. ¿Dónde invocaban a la función? Si se acuerdan de la clase pasada, ¿dónde invocaban? ¿Puede ser un botón? En un botón. Necesitamos con un botón, una grilla, un formulario, es suficiente. Entonces, si yo tengo un formulario, una grilla, un botón.
¿Qué es lo primero que vamos a crear? Bueno, entonces vamos a necesitar crear. Yo ya lo tengo creado, pero ¿cómo? Para empezar a resolverlo, tendrían que en la ventana de comandos primero decir set default to y empezar a trabajar set default to y eligen dónde van a trabajar los puntos y todo el camino. Yo no lo voy a ejecutar porque si no me sale del área de donde estoy trabajando, de esta área donde estoy trabajando en este momento. Pero lo primero que hay que escribir, set default to, elegir dónde quiero que se almacene este formulario que voy a crear, el proyecto. Bueno, ¿cómo era crear un proyecto? Archivo, nuevo, proyecto. Y me va a decir el proyecto, bueno, nuevo proyecto, 2025. Guardar. Entonces ya creo el nuevo proyecto. Y va a tener, fíjense, en todos tengo datos, documentos, que van a estar los formularios, y también tengo código. En programas vamos a agregar nuestro programa que recién escribimos, nuestro procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a tener que crear? Y vamos a tener que, si no está creada todavía, van a tener que crear una base de datos, nueva base de datos. Bueno, le van a dar un nombre, un contenedor de base de datos. En este caso, le pueden dar el nombre, por ejemplo, ciudades temperaturas, y ya la creo. Fíjense en datos, ciudades temp. Las tablas, que yo tengo la tabla ciudades, la agrego, bueno, las tengo abierta en otra parte. Agrego la tabla ciudades. Está en otro contenedor, entonces no me deja, la tendría que sacar del contenedor. Bueno, entonces podemos crear la tabla ciudades. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? dbf, ya está. Le voy a poner otro nombre. Ciudades, -2025. Ahora. Y le agregamos, por ejemplo, con ciudad, es numérico, es lo que van a tener que crear ustedes. Numérico de 5, 0. No voy a ingresar registros ahora. Y acá me quedó en la ciudad. Y lo mismo voy a tener que agregar nueva tabla, y le voy a llamar temper. Temper 2025, guardar. Y acá voy a tener el código de la ciudad, numérico, y así todos los campos. De 5, 0, después voy a tener fecha que es de tipo fecha. Voy a tener entonces Tmax, que es numérico, es 5.1. Y tengo Tmin, que va a ser numérico, de 5.1. También puedo decir que el código de ciudad es índice, y también puedo crear la clave primaria, aceptar. Creamos la estructura, no agrego datos. Es solamente para que ustedes vean cómo tienen que crear
la tabla. Primero van a tener que crear el contenedor de base de datos y después, dentro de ese contenedor, las tablas, ciudades y Temper. ¿Se entendió? Yo le cambié el nombre porque ya las tengo creadas. Bueno, ¿Qué hay que poner como índice candidatos para que después puedan ser clave primaria? sí, yo no le creé el... Modifico este índice y le digo principal, guardar. No tiene nada, o sea, no tiene ningún valor, pero ya estoy diciendo que el código, no le escribí todos los campos, ya le estoy diciendo que el código de ciudad, entonces, en modificar, también, acá voy a poder crear fecha, o sea, voy a crear el índice, que es la concatenación del código de ciudad con fecha. ¿Sí? Entonces, el nombre y un fecha, le doy un nombre cualquiera. ¿Y cómo voy a crear este ciudad fecha? El código de ciudad es numérico, entonces, para crear el índice lo tengo que llevar todo a una misma unidad, que es cadena de caracteres. Al valor numérico, al código de ciudad. Ciudad es numérico, entonces lo voy a tener que pasar a STR. Lo voy a concatenar con una fecha. La fecha, para cuando las trabajo como índice, se transforman de date a string, de tu s, de tos, paréntesis, fecha, paréntesis. Entonces, de esa manera, aceptar y le digo que es principal. ¿Sí? Acá es normal porque se va a repetir. ¿Guarda los datos, los cambios en la estructura? Sí. ¿Se entendió? No sé si está respondida tu pregunta. Sí, sí. Bueno. Y, a ver, modificar. Y acá tengo, entonces, Temper. Vemos en el contenedor de la base de datos, puse modificar. Tengo que código de ciudad es clave primaria, aparece una llavecita. Y Temper aparece en fecha, que es clave primaria, una llavecita. Entonces, si yo quiero crear la clave externa, arrastrando de uno a muchos. Está esas como 3 patitas, así como para, de esta manera ya estoy creando mi clave externa. ¿Se entendió? Cierro el contenedor de base de datos. Yo estoy en ciudades temp. Modificar. Me aparecieron las tablas que contiene. Para crear la clave externa, lo que hice fue, para crear este modelo, lo que hice, elegí ciudad, lo arrastré hasta code ciudad. ¿Sí? Y ahí me crea el enlace. Me crea la clave externa. Y así se arma el modelo de base de datos. ¿Se entendió esto? Y cierro el contenedor acá en la crucecita del costado, lo estoy cerrando. En modificar, lo puedo modificar. Ese es está seleccionado dentro de base de datos el contenedor de base de datos. Y está abierto porque acá lo veo. Al crearlo, se ve. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces esto es nuevo. Contenedor de base de datos y 2 tablas dentro del contenedor de base de datos. Antes trabajaban con tablas libres. Ahora estamos en database o en datos. Podemos estar acá también en datos. En temp también vemos. Lo que pasa es que en todos vemos cada una de las solapitas, todas las solapas. ¿Acá se entendió? Profe, ¿Sí?
Yo me quedé en el segundo índice que hiciste en la tabla de fechas de temperatura. En el segundo, Ese. en la expresión. Claro. Bueno, ¿cómo es la expresión del índice? El enunciado dice que es una clave compuesta por el campo ciudad y el campo fecha. Ciudad, nos fijamos, dice que es numérico de 5 y fecha es de tipo date, de tipo fecha. Es un campo de tipo fecha. Lo que hay que llevar es todo a string, todo a una misma unidad. O sea, no es que hay que llevar todo a string o a cadena de caracteres. Hay que llevar todo a una misma unidad. Lo más fácil de trabajar es con cadena de caracteres. Entonces, esto es importante, porque después, cuando evaluamos los coloquios, se olvidaron de esto. Yo no puedo sumar código de ciudad con una fecha. O sea, se puede hacer, nosotros sabemos, a ver acá, vamos a cancelar. Cancelar. Yo, por ejemplo, lo voy a aclarar porque vamos a ver. Tal vez no entendieron. Date, fíjense, yo escribo el día de hoy. El día de hoy dice 7/04/2025. Yo ya ejecuté el comando para que se vea fecha de tipo día, mes y año. Si no la fecha, no se ve día, mes y año. O sea, con set, date, día, mes y año, DMI, ahí hice que se vea con ese formato. Y con set century on, activé el 2025. Ya vieron la clase pasada con Javier o la anterior, que si a una fecha le sumamos un número, le sumo 10, ¿da error de tipo de dato? O te suma 10 días. Claro, suma 10 días. Entonces, no es un error. O sea, no es un error si yo sumo. El más se comporta como un operador de suma, ¿no? Sumo cantidad de 10. Entonces, cuando estoy en Temper y tengo que modificar el índice, yo escribí control Z, tal vez ahí no se ve, lo voy a escribir acá en un bloc de notas. Yo escribí esto como índice. ¿Y qué significa que escribí como índice str? ¿Por qué no escribí por, vamos a decir, por ciudad más fecha? ¿Por qué no escribí eso? Es un distinto tipo de datos. No, se puede, porque si ciudad es 1 y la fecha vamos a suponer que era el 7/4/2025, 1. ¿Cuánto me da esto? ¿A qué es igual eso? Ya está mal. Me va a dar, no da error. 8/4/2025. Es el resultado ese. ¿Se entiende? ¿Da error? No, no da error, porque si tengo la ciudad número 1, o sea, o ciudad 500 o lo que sea, yo le estoy sumando días a una fecha. No da error. ¿Y puedo crear un índice de tipo fecha? Sí, puedo crear un índice de tipo fecha. Pero, ¿qué pasa con las fechas?
Claro, por ejemplo, para la ciudad 2, la ciudad 2, y tengo la fecha 6 del 4 del 2025, ¿cuánto me va a dar la ciudad 2? ¿Cuánto me da como resultado? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, si la concatenación del campo me da el mismo valor, no es clave primaria. Lo voy a poner al lado. Control X, lo vamos a poner acá. ¿Sí? Los dos me dan el mismo valor. Clave primaria es única, no la puedo identificar porque está mal creado el índice. Yo esto lo he visto cuando están rendiendo y ya el modelo está mal. Una vez que está mal el modelo de datos, está mal hecho, después programaron sobre un modelo mal hecho, cuesta muchísimo cambiar el código cuando está mal hecho el modelo. Entonces, ¿cómo se construye el índice? Si dice que el código de ciudad es clave primaria y es numérico, entonces lo convierto con string, lo llevo a cadena de caracteres. Acá tengo un 1 que es cadena. Y acá en DETOS, ¿qué significa DETOS fecha? Vamos a ver qué significa que yo quiero una fecha que sea DETOS. DETOS, fíjense, day, el día de hoy. Si yo escribo DETOS del día de hoy, ¿qué va a aparecer? ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Qué les parece? ¿Me escuchando? 07, 04, 2025, todo junto. No. Año, mes y día. 2025, 04, 2027. Entonces, yo voy a tener ese valor. Entonces, si yo tengo esto concatenado con 2025, 04, 07, y después el que sigue, voy a tener 2 concatenado con, supónganse, 2025, 04, 06, concatenado, el más junta, si yo tengo esto, y en el otro tengo esto, ¿qué resultado voy a tener en este? ¿A qué va a ser igual? A este valor. Le saco el más. Y este, ¿a qué va a ser igual? Le saco el más a ese valor. Esas son las claves. Entonces, para el primero tengo esta clave, para el segundo tengo esta clave, que no es lo mismo que haber sumado un valor numérico a una fecha, que no obtengo la misma. Entonces, las claves son distintas. ¿Se entiende? La clave, lo que significa. Sí. Sí. Bueno, entonces, bien. Eso es lo nuevo que aparece hoy. Bueno, entonces, yo voy a trabajar no con esta tabla, con esa que creamos recién, sino voy a abrir. A mí me quedó igual una duda cuando enlazamos en la base de datos, porque nosotros arrastramos el índice de ciudades hacia el índice de Temper, pero, o sea, el índice de Temper era mixto, digamos, no me acuerdo cómo se compuesto eso. No entiendo cómo se relacionan ahí, tipo,
si se crea algo. Bueno. Entonces, modificamos la base de datos del modelo. Vimos que ciudades, al tener la llavecita, es un índice, está creado, tenemos primero todos los campos y después todos los índices creados. O sea, tenemos todos juntos acá. Antes veíamos una solapa campos y otra solapa índices. Acá vemos todos juntos. Donde dice índices, aparece una llave y más oscurito, ahí en negrita, aparece code ciudad, indicando que code ciudad es clave primaria. O sea, si tiene la llave, es primaria, clave primaria. En Temper tenemos primero los campos y después vienen los índices. Tenemos code ciudad, que es una clave normal, y Siufetch es el nombre de una clave compuesta de dos campos, de la concatenación de dos campos. Entonces, por un lado tengo que ciudad es, code ciudad es clave primaria. Y que code ciudad de Temper va a ser clave externa. ¿Cómo creamos la tabla? Quiero decir, ¿cómo creamos la clave externa? Podemos decir que el código de ciudad es índice, pero ¿cómo decimos que este código de ciudad se corresponde a este campo code ciudad? O sea, que code ciudad va a ser la clave externa de ciudad. Profe, yo te preguntaba porque me olvidé de crear el índice code ciudad y se enlazó igual, pero por eso. Bueno, te conviene crearlo aparte, code ciudad, hacerle un tildecito en Temper, modificar en code ciudad. Si vos lo elegís como índice, te aparece una flechita ascendente o descendente, y aparece directamente normal. Y la expresión toma el mismo valor, no hay que escribirle bueno, en la expresión toma el nombre del campo y en el nombre del índice te lo da como el mismo nombre del campo. Bien. Muy bien, entonces hoy vimos esto importante que es el modelo de datos. ¿Se entendió la creación de las claves? Y la suma esta que es concatenar, que es unir. Lo agrego un valor más. No le sumo, sino que lo agrego adelante. Al 1 y al 2. Bien, hasta acá estamos bien. Seguimos con el formulario. Sí. Bien, vamos a seguir entonces con el formulario. Dijimos que tenemos un formulario, le llamé, para crear un formulario, en la solapa documentos, formulario, eligiendo formulario, nuevo formulario, y me crea un formulario en blanco. Si no agrego nada, si lo cierro, no agregué nada, no guardo los cambios y no lo agrego. Pero bueno, ustedes pueden agregar uno nuevo y ver barra de herramientas, controles del formulario, buscan la grilla porque dijimos que íbamos a ver lo que aparece en la tabla temporal en el cursor en la grilla y un botón para invocar al procedimiento. Por otro lado, también podemos agregar un botón salir o cuando se cierra el formulario que cierre que cierre todo, si el código que aparece en el botón salir, vamos a propiedades, en el nombre, el código del botón salir va a ser, por ejemplo, thisform.release, sacar de memoria el formulario. Pero
Vamos a cambiarle la propiedad. Acción. En lugar de comandos, por ejemplo, salir. Si elijo la opción salir, tengo que descargar de memoria el formulario. Vamos a hacer este más fácil. Ejemplo, this form.release. De esa manera descargo el formulario de memoria. Y también voy a tener que cerrar todas las bases de datos, close. La base de datos, close table. Por si me quedó alguna tabla temporal abierta. Y en este caso, en las propiedades, en caption, y genera intercambios. Generar intercambios. Si quiero que se ajuste lo que escribí es word graph y lo ajusto. Si quiero más oscuro, bueno, font bold, lo puedo ir cambiando. Y así también font size. Así voy a ir cambiando las propiedades. Selecciono, lo vamos a correr. Bien, entonces, yo voy a trabajar en el, bueno, si ustedes van a tener que seleccionar, copiar, doble clic en el fondo del formulario, en el evento load del formulario, van a tener que escribir set default, comillas, y el directorio donde tienen creadas todas las tablas. Entonces, ahí van a tener que abrir la base de datos o Open Database y yo le llamé SUTEM. Y vamos a abrir las tablas. Tenemos las tablas. Tengo las tablas ciudades. Use, con use, nosotros vamos a trabajar abriendo las tablas, ¿no? Desde comandos, cuando se carga el formulario se abren las tablas. Ustedes vieron la clase pasada que cuando configuraban la grilla para que cada vez que se ejecute el formulario abra la tabla, una tabla determinada, bueno, eso se configura por comando. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros lo hacemos directamente en el evento load. Use ciudades. Y cada uno, ¿por qué? Porque la tabla ciudades queremos que se abra en el área de memoria. Use temper in 2. No necesitamos índices, no los activamos porque no lo vamos a necesitar. Pero también vamos a trabajar con procedimientos. Entonces, set procedure to. Y le decimos el nombre del procedimiento. Bueno, el nombre ¿dónde va a buscar todos los procedimientos? Un nombre cualquiera. Por ejemplo, le puedo llamar funciones y procedimientos. Entonces, en el proyecto lo vamos a tener que cargar, lo vamos a tener que crear a este funciones y procedimientos. Copiamos, cerramos. En el proyecto intercambios, en código,
está creado ese, bueno, agregamos uno nuevo, el código de recién, lo copiamos, control C, pegamos y dijimos, cerramos, guardar los cambios, sí. Bueno, acá nos está pidiendo el nombre. Yo me voy a fijar este nombre, el nombre en el evento load, lo copio. Y entonces ahora en prop 1 lo cierro, sí, y en lugar de llamarle prop 1, lo borro y le digo fun y process guardar. Entonces, me quedó grabado en el proyecto, en códigos, el procedimiento, me quedó en el archivo PRG que le di de nombre fun, de funciones, y proced, de procedimientos. El procedimiento que creamos antes, generar intercambios. Profe, perdón. Sí. ¿Podés agrandar un poco si le saco una foto porque no llegué a copiarlo al procedimiento? Yo te iba a preguntar, profe, si lo podés mandar acá, porque yo, por ejemplo, lo copié en papel y para copiarlo directamente. Ustedes me dicen acá en el chat. Sí. ¿Lo ven? ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Gracias. Bueno. Entonces, lo que en el evento load del formulario le tengo que decir dónde tiene que ir a buscar, en qué archivo ir a buscar todas las funciones y procedimientos. Si tenemos más de un procedimiento en nuestro programa, todo está contenido en un único archivo PRG. Y yo acá me fui al proyecto, en código, tengo dos, pero si yo ya digo que todo lo busque ahí, todo va, acá voy a tener otra function, otro procedure, todo lo va a buscar en este PRG, todo ahí. Tengo dos porque tengo de otros ejemplos, tengo el otro PRG. Pero puede haber uno solo, o sea, puedo tener abiertos muchos, pero va a haber uno solo activo, que es el último. ¿Y cómo se activa? Bueno, se activa set procedure to, el nombre del procedimiento. Bien, si podemos agregar set century, como estamos trabajando con fechas, también podemos haber configurado set centurion y set day, día, mes y año, porque estamos trabajando con fechas, pero se va a ver como resultado una cantidad. Cerrando. Y en generar intercambios, nuestro procedimiento se llama genera intercambios. Copiamos, yo lo copio al nombre para no equivocarme, do, el nombre del procedimiento, nada más, do intercambios. ¿Y qué va a pasar una vez que ejecute intercambios? ¿Qué da como resultado en memoria? Un cursor. Un cursor. Entonces, lo que tendremos que hacer es que en la grilla, en grid 1, queremos que se vea el resultado de intercambios. Entonces, en deform, punto, le tenemos que dar el nombre de control, se llama grid 1. Por defecto le aparece la grilla como grid 1. Le tenemos que dar el alias, el record source. Source type. Igual 1. Como es cursor, siempre es alias.
siempre es 1. Cuando trabajamos en código, este record source type tiene que ser un valor numérico. Si no, van a ver que si no puede ser la palabra alias. Pero como estamos trabajando en código, es numérico. Y le tenemos que decir, o sea, la fuente, el registro fuente va a ser de tipo alias. Y ahora le tenemos que decir el nombre de dónde va a buscar la fuente. El source es la fuente. ¿Cuál es el nombre de la fuente? Y entre comillas, el nombre del cursor. El cursor era intercambios. Yo igual, para no equivocarme, en el nombre, intercambios. Lo copio. Bien, de esa manera estoy enlazando la tabla temporal al cursor. Una vez que se ejecuta el procedimiento. Bien. Y en salir ya pusimos cerrar. Vamos a ver si tenemos abierto Temper. Cerramos y también vamos a cerrar Close Database. Y cerró Sutem. Bueno, si no nos olvidamos nada, lo ejecutamos. Si no escribí mal algún nombre. El formulario le decimos 2025. Lo guardamos. Fíjense que aparece, esta es la tabla ciudades. ¿Y qué va a pasar? Yo genero intercambios. Y enlazó, no hay nada. O sea, quedó en blanco. No hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque no hay administrador de proyectos, datos, ciudades. Vamos a ver, examinar. Examinar. No tengo nada ningún valor intercambiado. O sea, no hay ningún valor intercambiado. Entonces lo que voy a hacer es, en la ciudad 1, donde dice máxima 2, le voy a decir, le voy a aumentar la mínima. La mínima le voy a decir que fue 10. En la ciudad 1, donde dice máxima 10, le voy a decir 20. En la mínima le aumento a 20. En la ciudad 1 le aumento la mínima a 11. Y así. A ver, en la ciudad 4 le aumento a 12. Entonces ya tiene que haber un intercambio en la 4 y 3 en la 1. Cierro. En ciudades. Bien. Entonces cerramos, porque las abrí manualmente. Ejecutamos. Generar intercambios. Intercambio. No se encuentra en la E. Bueno. Me olvidé la S. Cancelamos. Programa. Le agregamos la S. Guardamos los cambios. Ejecutamos. Salir. Cerramos todo. Si no hay ningún error, fíjense ustedes en esto, yo le llamé intercambios y acá intercambios. Cuidado con eso.
Y acá me dice, fíjense, la ciudad 4.1, pero no veo los anteriores, porque ya se ejecutaron. Lo tengo que cerrar, vuelvo a cambiar los valores, me voy a Temper, examinar. Entonces dijimos 20, yo cambio 22 a 12 y acá 15. Cerramos. Profe, las tablas las completamos manualmente nosotros. Sí, Ok. sí, unos ejemplos le va a alcanzar. Entonces, esto porque se enlaza a la tabla ciudades, lo podemos cambiar. Generar intercambio, o sea, todavía no está creado el cursor. Cuando yo hago clic en generar intercambios, me aparecen el código de ciudad 1, 3 intercambios. El código de ciudad 4, 1. Y acá me creó es temporal. Una vez que yo salga, ya no existe más esa tabla. O sea, solamente la necesito para esto. Salir. O sea, agréguenle la S a intercambios para poder, para que se ejecute, ¿sí? Para que no tenga error. ¿Alguna duda de esto? Profe, Pregunta. en salir, ¿qué poníamos? Lo que hacemos es, primero descargamos de memoria el formulario thisform.release. Cerramos la base de datos y cerramos todas las tablas para que se nos cierre. Pongo al final el close table porque con close table se cierra también la tabla temporal. Si no, queda abierta, si yo no la cierro. Ok, gracias. Yo quería preguntar si para que nos aparezcan los datos en la grilla, ¿tuvimos que enlazar algo o...? Sí. Eso no. Bueno. En generar intercambios, en el evento clic, yo lo comenté, lo fui escribiendo. Esto es evento. Esto es en el botón de comandos. El evento clic es, creo que es ahora me fijo el nombre. Propiedades. El botón de comandos yo lo puedo cambiar en el name, el nombre. El nombre es command 1 y el otro es command 2. No me deja copiar. Bueno. El objeto command 1 lo vemos acá. Profe, vos ahí lo que estás haciendo es el procedimiento, invocándolo, y después vos relacionás la grilla con el cursor. Pero eso es como que no entiendo por qué ahí se muestra en la grilla eso. A ver, entonces yo tengo una grilla. ¿Cuál es? ¿Qué queremos hacer? Que cada vez que haga clic en generar intercambios, se ejecute el procedimiento. Una vez que se ejecutó el procedimiento, ya tengo la tabla temporal con datos. Entonces tengo que enlazar esa tabla a la grilla. ¿Cómo enlazo? Que esa grilla muestre los datos de la tabla temporal. Buenísimo. Bien. Lo hago bien. Configurando las propiedades de enlace record source type con
uno alias, que uno significa alias, y record source, el nombre de la tabla temporal. Cuando nosotros ejecutamos, bueno, la primera tabla que se abre de ciudades quedó en el área 1 y la grilla muestra los datos de ciudades. Podemos hacer, para que no pase eso, podemos hacer que se enlace a la tabla temporal, al cursor, podemos crearlo y que se enlace al cursor también. Pero antes ustedes me preguntaban esta parte, ¿no? En el botón de comandos, que es el command 1, ese es el evento click. Y en el anterior, en el command 2, vamos a escribir, lo voy a cambiar de lugar para que quede en orden. O sea, así está. Primero invoco el procedimiento y luego enlazo la tabla intercambios. Intercambios va entre comillas doble y 1 porque es el alias. Buenísimo, gracias. Podemos hacer que, bueno, que se vea. A ver acá, nosotros habíamos creado el cursor, entonces control C, lo copio. Y cuando en el evento init, ¿lo puedo hacer en el evento load? No, lo voy a tener que hacer en el evento init. ¿Qué es lo que quiero hacer en el evento init? Esto no es necesario. Con lo anterior, ya, en realidad con el procedimiento ya está respondido ese ejercicio. Pero bueno, ¿cómo hago para que no muestre la tabla ciudades? Voy a crear el cursor y lo voy a enlazar, como recién usé estas propiedades de enlace. ¿Por qué lo estoy creando en el evento init del formulario? ¿Por qué creo el cursor? Bueno, lo creo vacío, creo una estructura vacía. Y entonces ya la vacía. Esto es para que no me muestre. Esto no hay que hacerlo, pero si no quiero que cada vez que lo ejecute me muestre, entonces voy a hacer, fíjense, code ciudad y número de cambios. Entonces ya no me muestra como era antes. Salir. Lo comento a estos, los selecciono, edición. Vamos a ver en formato comentarios. Lo estoy comentando, no aparece, no se va a ejecutar ese código. Fíjense que cuando cargo el formulario, porque ya no lo tengo, Telecom de ciudades, vamos a cerrar, plus, y plus. Vamos. ¿Vieron que se ve en la ciudad? ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer que no se vea la ciudad. ¿Cómo? En el evento init voy a sacar estos comentarios, quito las marcas de los comentarios, creo un cursor, ejecuto crear cursor y enlazo la grilla al cursor, a la estructura. Y este cursor va a tener como nombres de campo code ciudad y número de cambios. Entonces, cuando lo ejecuto, se ejecuta primero el evento load, se abrieron las tablas, se abrió la base de datos y también se abren las tablas ciudades, quiero decir, y temper. Y también en el evento init creo la tabla temporal intercambios, al crearla ya queda abierta.
y esa tabla que está abierta, que no tiene nada, porque todavía no generé intercambios, aparece una estructura vacía. La enlazo a la grilla. ¿Cómo la enlazo? Con las dos propiedades de enlace, con el record source type y el record source de la grilla. No va a haber intercambio, bueno, esto se puede configurar el ancho también de los campos. Puedo configurarlo y salgo. Se cierra todo. Una vez que lo enlazo, puedo configurarlo. Entonces, ¿cómo configuro? Discord.grid1 tiene dos columnas. Column 1 entre paréntesis, punto width, el ancho, que es igual a 100. Y lo mismo para la columna 2. Entonces, de esta manera no va. Y algo que también yo hago es que vaya al principio. Que el puntero mueva al principio, para que no me quede al final. Agrega y el puntero queda al final. Va a quedar, bueno, en este caso genera intercambios, pero ya no me lo cierra, sino queda el ancho de 100. Eso se puede configurar el ancho. Y salir. Creo que ya estamos en hora. ¿Alguna pregunta?